señor David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Él es miembro de la Academia de Lengua Guaraní y nos estará hablando sobre las diferencias gramaticales entre el guaraní y el español. Señor David Galeano, buenas tardes, un gusto escucharle. Maisha va de Cuba. Buenas Maite Olivera, debemos dejar a Carlos, debemos dejar a Graciela, debemos dejar a Antonio, debemos dejar a Celia, vos apoyóñe a Cuico Ume, debemos dejar a Valentina Ganese. Más o menos tengo hasta las 4 ideas. Bueno, sí, por ahora, a ver, a esa casa y negatura, mo permanece, mi se ha recogido a ver esa caja, a ver, Joma. Sí, dan un segundito, iba a salir allí, voy por el tiempo, voy a olvidarse durante unas partes, pero voy a ir a la parte concreta, ¿verdad? El propósito nuestro es marcar esas diferencias que hay entre el castellano y el guaraní en asuntos gramaticales, en las cuestiones gramaticales. Resulta que muchas veces la gente dice, no, ¿por qué no enseñamos el guaraní como el castellano? Si son prácticamente la misma cosa. Y lastimosamente no es así. Estoy yo castellano, guaraní castellano, güey. Muy pocos en el mundo tienen la posibilidad de vivir en un contexto como nuestro, bilingüe. San Pedro, guaraní, alto para castellano. Los dos idiomas están dentro de la conciencia colectiva del Paraguay y emergen en cualquier momento. Incluso con una aclaración que yo siempre hago, ¿verdad? Porque la gente a veces solamente quiere ver el yopará en el guaraní y nadie quiere ver el yopará en el castellano. El castellano está lleno de yopará. Nosotros cuando decimos ¿qué pío querés hinabó? Eso no es castellano. ¿Qué pío? Pío guaraní, querés hina es guaraní. Vopa te vas a ir, vopa, pa es guaraní. Yo no sabía lo, yo nico, guaraní. Onda, ayer le dijiste, ayer, de Guaú nomás te dije, Guaú. Y bueno, pensamos que hablamos castellano, pero al final es un tremendo yopará. No hay mucha diferencia con lo que hay veces se da con el guaraní. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Y precisamente porque nunca se nos enseñó a hablar correctamente el guaraní y también a hablar correctamente el castellano, o a escribir correctamente ambas lenguas. Lo precedente es toda la serie de situaciones que en este momento se van dando como para de a poco normalizar la cuestión. Es un largo trabajo que aún resta. Y entonces, desde ese punto de vista, es importante que en la formación de los docentes, o de Jaracuera, ni combo oye, esa cana, estaba castellano, tenía guaraní, mo con idea, bella esa cana, mo pa yo a Wijico y castellano a guaraní. La ego pesa de que van ahí pesa. Nosotros tenemos hasta ahora un desfasaje grande entre la cantidad de gente que recibió formación docente o formación en las licenciaturas en el ámbito de la universidad, con un énfasis tremendo en castellano y poco o nada en guaraní. Y entonces, a la hora de la verdad, 40% del Paraguay, está el informe de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo, el último, que dice 38, algo, casi 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Así que la educación en algún momento tiene que centrar su atención en eso. Por ejemplo, es un problema para el guaraní hablante y es un problema para el hispanohablante, para los dos. Al guaraní hablante, por una parte, tiene una ventaja cuando es capaz de producir 12 vocales diferentes unas de otras, vocales orales y nasales, A, E, I, O, U, y sus nasales. Castellano pone po, 5 vocales nasales, 5 vocales, A, E, I, O, U. Es una dificultad para el hispanohablante producir la U, si es que nunca nadie le enseñó o si no se crió en un ambiente guaraní hablante o bilingüe. Entonces por allí va a venir una mala pronunciación de Isiri, o probablemente Isiri y cosas por el estilo. En vez de decir Foz de Iguazú, la gente dice Foz de Iguazú. Bueno, ese tipo de situaciones viene
de las circunstancias de tener el guaraní más vocales y sobre todo las 6 vocales nasales que el castellano en este caso no tiene. Al castellano también le faltaría, o sea, no tiene, para ser más exacto, la 6ª vocal del guaraní, que es la U. Por ejemplo, también hay una diferencia muy importante, que para la gente que es bilingüe, yo siempre suelo decir eso, el que es bilingüe mayormente no tiene inconveniente, pero el que tiene problemas es el paraguayo hablante guaraní, pe oye ebea guaraní, me pe oye poco abea guaraní, me pe purubea guaraní. Bueno, yo suelo mencionar, por ejemplo, siempre el caso de la F. La F es un fonema del castellano. No está en el guaraní, que algunos tienen la posibilidad de pronunciarlo, pero no es un fonema original del guaraní. Y eso yo siempre suelo recordar, que no hace falta ir muy lejos para escuchar a la gente que dice sideo en vez de fideo, que dice siambre en vez de fiambre, que dice Celipe en vez de decir Felipe. ¿Y cómo se sustituye eso si el programa de enseñanza bilingüe no incluye este tipo de información? El docente cree y dice que la criatura ya sabe, ya conoce, ya usa la F, pero ese es un error bastante delicado que cometemos al no saber que la F no está presente en el guaraní. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos tenemos esa dificultad. ¿Qué requiere esto? Y requiere paciencia y requiere práctica. F, un poco de puta cuando ya podemos. No es de la noche a la mañana. Que acá se requiere un conocimiento y un buen tacto, no solamente lingüístico, sino que también psicológico, si se quiere. La L misma, ¿verdad? Nosotros conocemos, yo creo que cualquiera de ustedes habrá escuchado alguna vez a más de un compatriota decir almacén en vez de decir almacén. La L también, en el diccionario anterior, solamente traía, creo que como máximo 10 letras, 10 palabras con L. Ahora entiendo que hubo una serie de incorporaciones. Bueno, perfecto, pero de origen no es. A mí me tocó, estando al hacer el servicio militar, escuchar a mis camaradas guaraní hablantes decir harto en vez de decir alto. ¿Por qué? Porque la L no formaba parte de su capacidad fonética, de su caudal fonético. Lo mismo alquiler. La gente dice yarquilaco o yarquilama. Y mismo lo de alcancía por alcancía. Cito acá, repito algunos. Otro caso para mí muy importante es el de las dobles consonantes que existen en el castellano. Normalmente el guaraní hablante no las conoce, y si en la escuela no se le da un trato preferente a esta cuestión, pues las criaturas seguirán pronunciando mal las palabras del castellano, no porque quieran pronunciar mal, sino que porque nadie les tuvo la paciencia y tampoco aplicó con ellos este criterio de enseñarles a pronunciar las dobles consonantes del castellano. BR, BL, CR, FL, estas no existen. Es común escuchar al paraguayo decir polema, en vez de decir problema. La PR no existe. La BL no. En el caso de la tinta indeleble, yo siempre suelo recordar bla, ble, bli, ¿verdad? La gente dice indeleble, leu, le. Hace un diptongo con leu y le. Y se forma la silabación directa que es propia del guaraní. Vocal o consonante y vocal, consonante y vocal. La acentuación. El castellano tiene un ritmo llano, vaca, caballo, camisa. El guaraní tiene un ritmo agudo, vaca, caballo, camisa, en las mismas palabras. Esto también es importante. En la canción Si el lucero agua y la inicial dice se ama se señora. No dice señora, señora dice. En muchas partes la gente sigue diciendo eso. La criatura no dice en estudio, dicen a estudiar. Usando unas palabras del castellano, pronunciándola y acentuándola en guaraní. Por ejemplo, algo que no tiene el castellano, que tiene el guaraní, que tiene un régimen de uso particular que a veces le cuesta al no hablante guaraní, es el caso, por ejemplo, de los sustantivos que son oscilantes, que tienen 2 formas o 3 formas, con la forma absoluta en T o en O, ¿verdad? Tallira, Rayi, que tiene 2, ¿verdad? El caso de tesar, esa, esa, o de hogar, hoga, joga. En el castellano no tenemos este tipo de casos, pero en guaraní sí. Y para cada inicial, con la T, con la R o con la H, o con la O, hay un régimen de uso. Yo, por ejemplo, voy a decir Sieresander esa, no voy a decir Sejesander esa. Sieresander esa, y en la tercera voy a decir Gesa.
Esa es una cuestión que es propia del guaraní, que es una dificultad para el que va a aprender castellano. ¿Qué otra cosa? El sustantivo. El sustantivo en guaraní tiene tiempo, cosa que no tiene el castellano. En guaraní yo puedo decir aocue. Ao, que es un sustantivo, y agregarle cue. Esto es pretérito, una forma preteritiva. O decir aona, pease aona, aona. Ina indica futuro. O una forma frustrativa donde se mezclan las dos. Y es aorangüe. Aorangüe. Es la palabra en este caso, aorangüe. En este fenómeno propio del guaraní no lo tiene el castellano. De allí que al hablar castellano muchos dicen mi casacue y compañía. ¿Por qué? Porque tratan de reproducir el molde guaraní, ¿verdad? Los adjetivos posesivos, esto solamente tiene el guaraní, es un problema para el hispanohablante. El profesor o la profesora que no sepa enseñar esto, que no conozca las reglas de uso de estos índices de posesión, de estos adjetivos posesivos que se usan con la tercera persona, son adjetivos, aclaro, posesivos. El caso, por ejemplo, de Iyao, ¿verdad? ¿Por qué decimos Iyao y por qué no podemos decir Iyacá? No decimos Iyacá porque acá es nasal. Y tampoco puedo decir Iñao, porque Ao es oral y acá es nasal. Joa hace el su del castellano con la H. Joa, Jesá, Joga. Acá ustedes se fijan que en el primero estuvo la IY, en el segundo tuvimos una IN, niñe. En la I, solamente cuando el sustantivo empieza en cualquier otra consonante que no sea la T móvil, entonces hace con la I solamente, I corapú, I cuatiá, I caballú, I vacá. Y por último, un caso donde usamos hi para indicar su, aba. Yo no puedo decir iyaba por ahí te veo, yo no decía aba por ahí te veo, pega. Hi ara botí. No decimos iyaran botí. Entonces, esto es algo que se conoce en el campo del estudio de la gramática guaraní, pero que al momento de formar docentes o personas que van a vincularse a la tarea docente, sin ser docentes de guaraní, estas informaciones no se les facilitan. Estoy casi terminando. Acá solamente voy a detenerme en otra parte muy importante, la conjugación. Yo siempre le digo a la gente, si la criatura que va a la escuela tardó 5 años en la casa y estructuró esa morfología, esa sintaxis en guaraní, esto no lo va a cambiar en 24 horas. Este es el más grande de los problemas que tiene el guaraní hablante cuando va a la escuela y tiene que aprender a conjugar en castellano. Y es relativamente sencillo conjugar castellano con los verbos regulares y de acuerdo a sus terminaciones en ar, ir. Pero yo le digo a todos que se apiada de ustedes, Dios, si es que tienen que conjugar un verbo irregular. En los verbos regulares, que son muy pocos, en guaraní prácticamente todos son verbos regulares. Hay 6 verbos irregulares, uno que es absolutamente irregular. Yo digo aguatá, reguatá o guatá. 5 años de mi vida, esa conciencia mía funcionó poniendo un prefijo al verbo. ¿Y qué pasa? Va a la escuela y como si fuera una cuestión de milagro, esa pobre criatura tiene que aprender a conjugar del revés. Bueno, para él esto va a ser al revés. Y va a tener que decir camín o camín a, cuando él toda su vida dijo a y después guatá, re guatá o guatá. En el castellano va a ser camín o, camín a, caminá. Y acá tendríamos que ver otras cosas más que están vinculadas a los tiempos, a los modos, a las formas, a los grados que están vinculados al verbo. Bueno, y esto también que para mí es muy importante. El adjetivo calificativo del guaraní tiene una sola forma para su uso. Y acá ven ustedes el caso de ibaté. En cambio, en castellano, el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo. Yo digo alto, altos, alta, altas. En guaraní eso es caraí, ibaté, cuñacaraí, cuera, ibaté, caraí, cuñacaraí, ibaté, cuñacaraí, cuera, ibaté. Yo no voy a decir caraí, ibaté, caraí, cuera, ibatés, porque estamos en plural. Cuñacaraí, como es femenino, no voy a decir cuñacaraí, ibatá, y cuñacaraí, cuera, ibatás. Eso no existe en guaraní. En guaraní es ibaté y punto. Y alto, alta, altos, altas en castellano. Bueno, la traducción al castellano, y con esto cierro. Hay
de esa manera que tenemos tan particular de hablar, de pensar en guaraní, hablar en castellano, nosotros tenemos en nuestro castellano el un poco, vení un poco. ¿Cómo lo que es un poco? Venimos hasta la mitad y después nos tienen que decir vení otro poco. Vení un poco para el paraguayo es vení todo, vení. Pero acá tenemos la costumbre de decir vení un poco. Eso viene del guaraní mi, mi. Mi es lo que nos produce el un poco en el castellano. Un poco no existe. O sea, palabra por palabra vamos a encontrar un y poco en castellano. Pero esta frase un poco no, es una incorrección, sintácticamente hablando. Y el otro caso que quiero mencionarles es el de balde. En balde hay, pero de balde no. Acá le decimos vino de balde, le dijo de balde, le llevó de balde. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa eso? Y eso viene del guaraní Ireí. O Ureí vino de balde, o Ireí habla de balde, le pegó de balde, hoy no para y este sube. Son algunas muestras de esas diferencias que hay entre los dos idiomas que hablamos en el Paraguay y que creo que son importantes en un congreso de esta naturaleza poner a la consideración de todos ustedes. Oye, el tema Mateo para ver si en los agüeres es a tapes a saponiteco caro. Oye, debe ahí David Galeano. Creo que en una síntesis muy apretada aprendimos muchísimo con relación a las características de la lengua guaraní y su comparación con el uso de la lengua castellana.